Tenemos los modelos teóricos en el estudio de la personalidad. Vamos a platicar con respecto a algunos factores, ¿verdad? De situación, de persona a situación. Entonces, aquí, como ustedes lo pueden ver, se hace una clasificación o se hace la clasificación en referencia a los factores persona, situación y tenemos el modelo personalista, el modelo situacionista y el modelo interaccionista. ¿De qué trata cada modelo? El modelo personalista, su conducta está determinada. Solo voy a aceptar algunos compañeros. Ok, entonces estamos acá con el modelo personalista y nos dice que la conducta está determinada por variables personales constitutivas del individuo. Se espera que la conducta sea estable y consistente a través de distintas situaciones. Aquí vamos a hablar con respecto, ¿verdad? Como les decía, cómo es la personalidad de cada individuo dependiendo pues, la situación. Como les hablaba, bueno, aquí tenemos los tres modelos, ¿verdad? Personalista, situacionista e interaccionista. El personalista nos dice que la conducta está determinada por variables personales. Luego, el modelo situacionista, el ambiente, la situación es quien determina la conducta, la estabilidad de la conducta se explicaría por la estabilidad del ambiente. Y luego el modelo interaccionista, el comportamiento está determinado por la interacción de las características personales por la situación. Entonces, por ejemplo, en el modelo interaccionista, acá vamos a explicar un poquito más, solo permítame un momento. Entonces tenemos acá, en el modelo interaccionista, se analiza la persona en el contexto y su principal representante es Michelle. Él sostiene que cada persona debe ser estudiada de forma individual, analizando qué variables son más importantes, las personales o las situaciones. Y Michelle propone las siguientes variables relacionadas con la persona. Entonces, aquí hablamos del modelo interaccionista, ¿verdad? Y dice que analizan a la persona en el contexto. Y Michelle pues sostiene que cada persona debe ser estudiada de forma individual, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a analizar qué variables son más importantes. Entonces, tenemos competencias. Las competencias pues son las habilidades para transformar, usar la información de forma activa, creando pensamientos y acciones. Tenemos las estrategias de codificación y constructos personales y es el modo de organizar la información que recibimos. Tenemos las expectativas, es decir, son las consecuencias de la conducta que espera el individuo y los valores subjetivos, el valor personal que da a las consecuencias de la conducta y luego los sistemas autorreguladores y planes, es decir, los objetivos que el individuo se plantea. Como estamos hablando, ¿verdad? De la personalidad, estamos viendo cuáles son los modelos que le dan la explicación de cómo el ser humano actúa. Entonces, en el modelo interaccionista, como ya lo explicaba, aquí podemos ver las diferentes variables, ¿verdad? Las competencias, las estrategias de codificación de conceptos personales, las expectativas, los valores objetivos y los sistemas autorreguladores. Es decir, cómo el ser humano en algún momento pues, puede actuar. Y vemos que en las competencias van a haber habilidades que se van a transformar y de esta manera pues vamos a usar la información, podríamos decir, de forma activa y vamos a crear pensamientos y acciones. En cuanto a las estrategias, pues va a ser el modo de organizar esa información que nosotros ya hemos recibido, ¿verdad? Y luego, pues las expectativas, es decir, va a ser la consecuencia de la conducta que nosotros esperamos de acuerdo a lo que se ha aprendido, podríamos decirlo de esta manera. Este es el modelo interaccionista, ¿verdad? Cada uno, pues, da su punto de vista o explica, se podría decir, cómo es la conducta o que la conducta está determinada por características personales, ¿verdad? Como lo indicaba, por parámetros situacionales y fundamentalmente por la interacción entre ambos conjuntos. Es decir, que nosotros vamos a actuar de acuerdo a la situación. Eso es el modelo interaccionista, ¿verdad? La interacción que tenemos. Bueno, no sé si estamos bien ahí, compañeros.
Bueno, también el modelo interaccionista nos dice, ¿verdad?, que la conducta es en función de un proceso continuo de interacción bidireccional entre el individuo y la situación en la que se encuentra. Entonces, dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontremos, vamos también a interactuar. El individuo es un agente activo e intencional en el proceso de interacción. Y también por parte de la persona, los factores cognitivos son los determinantes más importantes de la conducta, es decir, lo que nosotros pensamos o analizamos, ¿verdad? Los factores cognitivos. Y también, por otra parte, pues parte de la situación, el determinante principal viene dado por el significado psicológico que el individuo asigna a la situación, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a actuar dependiendo de la situación en la que estamos viviendo. Por eso es que todas las personas actuamos de diferente manera. No podemos decir, ¿verdad? Que creo que yo les he puesto ese ejemplo. Si se muere un perrito, para mí podría ser muy doloroso, pero para otro no, ¿verdad? Pero todo esto dependiendo cómo nosotros también, el significado que le demos, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estos modelos. Como le indicaba, bueno, vamos a continuar acá. Bueno, entonces acá tenemos las teorías interaccionistas de la personalidad. Y en el modelo interaccionistas de la personalidad, recordemos que estamos hablando del modelo interaccionista, ¿verdad? Y tenemos acá las teorías interaccionistas de la personalidad. La esencia de los interaccionistas es la transacción continua persona-situación, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entendida como un proceso dinámico de interacción. La conducta es función de un proceso continuo de interacción entre individuos y situación, ya lo habíamos indicado. Acá en la persona, los determinantes esenciales de la conducta son los factores cognitivos, también lo había mencionado, ¿verdad? Aquí, y deben considerarse también los motivacionales, emocionales y biológicos. El valor de la situación viene dado por el significado psicológico que el individuo atribuya el contexto puntual en el que se encuentra. Entonces, eso era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí nos enfocamos más que todo en el modelo interaccionista. Luego, pues vamos a pasar a otro tema, pero vamos a cerrar acá en dos situaciones. En el modelo o de interacción o el interaccionista existen dos tipos de interacción, que está la mecanicista y la dinámica. La mecanicista se centra en la interacción entre los efectos principales, persona y situación. Nunca, o en este caso, pues perdón, sobre la conducta. Usa como técnica estadística el análisis de varianza, distinguiendo entre variables independientes, es decir, factores personales y situacionales y dependientes. La conducta analizada, la interacción sería entre causa, no entre causa y efecto. Es la mecanicista. Y la dinámica es una recíproca y multidireccional. Esta se centraría en la interacción recíproca entre conducta, factores personales y factores situacionales. Sería multidireccional, analizando tanto las interacciones entre variables independientes como entre variables independientes y dependientes. Entonces, el modelo de interacción multidireccional se consideran cuatro fases representada, ¿verdad? Por rectángulos. En la fase A existen dos categorías de fenómenos, las variables personales y las situacionales, que afectarían a la percepción de la situación. Luego tenemos la fase B, como consecuencia se producirían cambios en el nivel de activación, la fase C, y finalmente las consecuencias de dichos cambios se recogerán en la fase D una vez la fase D pueda afectar a la percepción de la situación. Entonces, aquí, como le indicaba, ¿verdad? Esto se refiere cómo nosotros interpretamos las situaciones que se van dando, ¿verdad? Eh, por eso les daba el ejemplo de que no para todos, pues es lo mismo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, todo lo vamos a analizar de diferente manera. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que sería el modelo de parámetros de Pelechan. ¿Quién será ese? Dirían ustedes, ¿verdad?
Bueno, acá tenemos el modelo de parámetros de Pelechano. Él propuso o ha hecho una propuesta, ¿verdad? En este caso, y ofrece una compleja metodología experimental a partir de la cual es posible estudiar las relaciones entre parámetros de estímulo, de respuesta y personalidad que determinan el accionar en el ser humano. Entonces, expone la interacción como tipo de relaciones más frecuentes. Y este modelo de personalidad toma en cuenta la persona, la situación y la respuesta. Ve al ser humano como un conglomerado de sistemas complejos, es decir, que tienen la capacidad de establecer y generar sus propias metas. La motivación no es la única causa de la acción, también existe la personalidad, la capacidad o el aprendizaje. Entonces, como vamos a encontrar, ¿verdad? Diferentes teorías de la personalidad, este personaje, ¿verdad? Nos dice que la interacción se va a dar en persona, situación y respuesta. Entonces, como persona voy a vivir una situación y dependiendo de la situación que viva, voy a dar una respuesta. Acá se ve al ser humano como un conglomerado, ¿verdad? De sistemas complejos, es decir, que tiene la capacidad de establecer y generar sus propias metas. Entonces, nosotros como personas, pues vamos a tener la capacidad de generar y establecer nuestras propias metas. De acuerdo a este modelo, dice que la motivación no es la única causa de acción. También existe la personalidad, la capacidad o el aprendizaje. Entonces, si nosotros vamos y nos enfocamos en otra teoría, ustedes sabrán cuál es el nombre, que se enfoca en la motivación, que habla, la verdad, que qué es lo que motiva al ser humano a actuar. Y aquí pues podemos mencionar eh, todas nuestras necesidades fisiológicas y, ¿verdad? Entonces, es sobre la motivación, pero de acuerdo a ese modelo nos dice que la motivación no es la única causa de acción. Y acá se enfocan entonces que existen, ¿verdad? La personalidad, la capacidad o el aprendizaje. Entonces, de acuerdo a este modelo, nos dice que la persona va a actuar de acuerdo a su capacidad o el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pone de otro lado la motivación. Encontramos entonces acá que existe un enneagrama. ¿Qué es el enneagrama? Vamos a ampliar acá en cuanto al enneagrama. Solo permítame, voy a cerrar una ventana acá, porque a veces se traba la computadora por tener muchas ventanas abiertas. Bueno, aquí estamos. Entonces, cuando hablamos del enneagrama, ¿qué es el enneagrama? Como lo vemos acá en nuestra presentación, el enneagrama acá, se postulan 9 tipos básicos de personalidades. Cada tipo de personalidad pues está asociada al enneagrama y se representa un mapa de características que denotan patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Aquí le vamos a dar una explicación a lo que yo les decía, ¿verdad? Que se pone por un lado la motivación, sino que hay otros aspectos. Entonces acá se postulan 9 tipos básicos de personalidad y cada tipo de personalidad pues va a estar asociada a un enneagrama y que va a estar, ese representa un mapa, como ustedes lo ven acá, ¿se dan cuenta? Un mapa de características que van a denotar patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Entonces tenemos la formación de la personalidad. El enneagrama parte de que hay 3 fuerzas básicas en las personas. Entonces nosotros como personas vamos a tener 3 fuerzas básicas. ¿Cuáles son? El instinto, la emoción y el pensamiento. ¿Qué es el instinto? El instinto, pues van a ser todos aquellos impulsos vitales, ¿sí? Instintivos, que nos van a ayudar a afirmar nuestro territorio. Entonces, como seres humanos tenemos un instinto, ¿verdad? Es aquel impulso vital, es aquel que nos permite o como que nos da la fuerza, ¿verdad? Para poder llevar a hacer algo o para poder realizarlo, ¿sí? Y por eso dice que nos ayuda a afirmar nuestro territorio. Luego está la emoción, y esto, la emoción, pues son aquellas cualidades, emociones que contribuyen a relacionarnos con otras personas, con ellas nos sentimos unidos a los demás. ¿Qué siente usted cuando ve a sus amigos? ¿Qué siente usted cuando ve a su familia? ¿Qué siente usted cuando está con la persona que quiere? Es la emoción, ¿verdad? Dice, es aquella cualidades
Son aquellas cualidades, emociones que contribuyen a relacionarnos con otras personas. ¿Cómo nos sentimos, verdad? Cuando nos sentimos unidos a los demás. Luego el pensamiento, estas van a ser las funciones de percepción y pensamiento. Las necesitamos para orientarnos y sentirnos seguros. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? El enneagrama, entonces, el enneagrama parte de tres fuerzas básicas, como lo indicaba, el instinto, emoción y pensamiento. Entonces, el instinto, el impulso vital que tengo, ¿verdad? Que me lleva a realizar algo o que me afirma a mi territorio. La emoción van a ser aquellas cualidades, lo que yo siento en el momento que voy a convivir con las personas que aprecio o probablemente no, ¿verdad? Pero es lo que yo puedo sentir, lo que me une a los demás. Y el pensamiento es la función, ya sabemos, ¿verdad? De percepción. Percibimos y luego pensamos, ¿verdad? Y la necesitamos para orientarnos y sentirnos seguros. Entonces, ¿cómo está definido el enneagrama? Acá tenemos esta imagen que ustedes pueden ver. Acá tenemos esta, donde está el instinto, el pensamiento y la emoción. Entonces, al hablar de enneagrama, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que las personalidades del enneagrama. También se denomina neurosis al enmascaramiento y a la pérdida de la auténtica forma de ser de la persona, es decir, su esencia o naturaleza innata, que se ha formado como consecuencia de la necesidad de adaptación al entorno. El enneagrama describe 9 tipos de personalidad y estos pues con 3 subtipos cada una, ¿verdad? Y sus relaciones respecto de las otras personalidades. Entonces, acá estas relaciones se pueden representar gráficamente como lo decía yo acá, ¿verdad? Como lo mostramos acá, ¿sí? Entonces, tenemos 9 personalidades de acuerdo al enneagrama. Entonces, acá, de acuerdo a ese enneagrama, tenemos nosotros entonces 9 personalidades, ¿sí? Y estas las representamos de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos pacificador, perfeccionista, servicial, triunfador, sensible, pensador, leal, entusiasta y líder. Entonces, de acuerdo al enneagrama, son las 9 personalidades que existen, ¿verdad? Y entonces vamos a explicar también cada una de ellas. De acuerdo al enneagrama, también, como le decía, se denomina neurosis al enmascaramiento y a la pérdida de la auténtica forma de ser de la persona, es decir, su esencia o naturaleza innata, y que también se ha formado por, como consecuencia de la necesidad de la adaptación al medio. Entonces, nosotros nos vamos adaptando al entorno. A veces no nos mostramos tales y como somos, tal y como somos, ¿por qué? Muchas veces por miedo, por diferentes situaciones, entonces usamos un enmascaramiento, ¿verdad? Y como que vamos perdiendo o se da una pérdida de la auténtica forma de ser de la persona. Entonces encubrimos nuestra esencia o nuestra naturaleza innata. Como le indicaba, ¿verdad? También ese dibujo que nosotros vemos acá, ¿sí? Lo observa. Acá tenemos el instinto, el pensamiento y la emoción. Entonces, el enneagrama le da una explicación, ¿verdad?, a la formación de la personalidad y parte de las 3 fuerzas básicas en la persona. Entonces, nosotros tenemos 3 fuerzas básicas. El instinto, lo dije, ¿verdad? Es aquello o aquel impulso vital o instintivos que me van a ayudar a afirmar mi territorio. Por ejemplo, la ira. ¿Cómo reacciono cuando me molesto? ¿Cómo reacciono cuando alguien me está haciendo algo y no me agrada? Entonces, de alguna manera, pues voy a actual, ¿verdad? En este caso, pues puede ser, por ejemplo, la ira es un instinto, entonces también me va a ayudar a marcar, ¿verdad? En algunas veces también el ámbito de la sexualidad, ¿verdad? El instinto que tengo. La emoción, como yo lo decía, van a ser aquellas cualidades emocionales que van a contribuir a relacionarme con otras personas. Por ejemplo, podríamos decir el amor, ¿verdad? Que es un sentido más amplio. El amor que nos une a nuestra familia, a nuestros seres queridos, amigos, qué sé yo. Y el pensamiento son las funciones de percepción y pensamiento, ¿verdad? Y que esta pues la vamos a necesitar para orientarnos y sentirnos también seguros. Entonces, todas las personalidades posibles están formadas por esos 3 componentes relacionados entre sí. Eh, bueno, en este caso también podemos mencionar, ¿verdad? Que la psicología también la medicina pues moderna ha ido avanzando
Y la psicología también divide el cerebro humano en tres componentes, ¿verdad? Como lo veíamos, el sentido o el sistema límbico o cerebro emocional, el cerebro primitivo o instintivo y el córtex cerebral o parte pensante del cerebro. Entonces, también vemos esto relacionado, ¿verdad? El sistema, recordemos que todo lo está a nivel cerebral muchas veces. El sistema límbico es el área del cerebro, pero emocional. Luego tenemos el cerebro primitivo, donde está el instintivo, ¿verdad? Y el córtex cerebral o parte del pensamiento del cerebro. Entonces, según el tipo de personalidad que nosotros vamos a ver acá, pues se va a tomar la principal, cómo afrontamos nuestra vida. Entonces, ¿qué relación tiene, verdad, este tema de lo que estamos hablando, del enneagrama? Porque si encontramos acá 9, ¿sí? 9 personalidades, pero nosotros no nos dejamos llevar por estas 9 personalidades, sino que nosotros vamos a tener una que nos va a definir o una que nos va a identificar. Entonces, vamos a explicar cada una de las partes del enneagrama para que comprendamos. Entonces, bueno, acá tenemos todas las personalidades posibles están formadas por estos tres componentes, ¿verdad? Relacionados entre sí según el tipo de personalidad. Está formado una de ellas como la principal, la que más usa para afrontar su vida. Entonces, aquí vamos a encontrar la triada del instinto, la triada de la emoción y la triada del pensamiento. Por eso explicamos acá adelante, ¿sí? La triada aquí, el instinto, emoción y pensamiento. Entonces, veamos, enfoquémonos en esta imagen. Por ejemplo, yo les dije, ¿verdad? Que tenemos personalidad pacificador, perfeccionista, servicial, triunfador, sensible, ¿sí? Pero podemos decir que estas 9 personalidades están acá también inmersas en esta ruedita que tenemos acá, el instinto, emoción y pensamiento. Entonces, tenemos 3 triadas, por ejemplo. En el instinto abarca la personalidad 8, que es líder, la personalidad 9, que es pacificador, y la personalidad 1, que es perfeccionista. Entonces, estos son llevados por el instinto. Luego nos enfocamos en la emoción y acá tenemos el 2, ¿sí? Personalidad número 2, que es servicial, personalidad 3, que es triunfador, y personalidad 4, que es sensible, es decir, que se deja llevar por la emoción. Y luego tenemos el pensamiento, que sería el 5 que es pensador, el 6 que es leal, y el entusiasta, es el número 7. Entonces, esta triada es la que se deja llevar más por el pensamiento. Entonces, ya vamos a ver nosotros en cuáles nosotros pues nos identificamos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la triada. La formación de la personalidad. El enneagrama parte de que hay 3 fuerzas básicas, como ya lo habíamos indicado, que son estas, y luego estas pues se van a enfocar acá en la triada del instinto. Por ejemplo, la triada del instinto se ha formado en torno a la inteligencia del cuerpo, es decir, el instinto tiende a sentirse invisibles en la sociedad, procuran resistirse a la realidad y tienden a tener problemas de agresividad y represión o a accionar por impulso, es decir, los que se dejan llevar por el instinto, que ya lo veíamos acá, que tenemos este, ¿verdad? Que es la personalidad 1, 9 y 8, ¿sí? Entonces, las personas que tienden a ser perfeccionistas, ¿sí? O que puedan ser pacificadoras o que puedan ser líderes, son las que se dejan llevar por el instinto y lo que habíamos hablado acá, que tienden a sentirse invisibles en la sociedad, procuran resistirse a la realidad y tienden a tener problemas de agresividad, ¿verdad? Porque se dejan llevar por el instinto. Luego tenemos la triada de la emoción. Acá se interesan mucho por su imagen, consideran que la historia sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. Regresamos a nuestra imagen y tenemos la emoción, el 2 que es servicial, el 3 que es triunfador y el 4 que es sensible, ¿verdad? Entonces, esta sería la característica de la triada de la emoción, que se interesan mucho por su imagen, considera que la historia sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. Y luego pasamos a la triada del pensamiento y acá pues tienden a padecer sensaciones de ansiedad e inseguridad
porque les preocupa más el futuro y la búsqueda de seguridad y tranquilidad que el presente o el pasado. Entonces, ¿quiénes son ellos? Vemos acá, son los, podríamos decir, personalidad pensadora, leal o entusiasta. Entonces, sus características, ¿cuáles son? Acá, que tienden a padecer sensaciones de ansiedad e inseguridad porque les preocupa más el futuro y la búsqueda de seguridad y tranquilidad que el presente o el pasado. Entonces, es como se define, ¿verdad? En este caso, el enneagrama. Entonces, como le indicaba, la triada del instinto que ya habíamos mencionado, el 1, el 8 y el 9, estos se han formado en torno a la inteligencia del cuerpo, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que es el instinto. Estas personalidades son más senestésicos, es decir, que tienen percepciones corporales. Solo vamos a ver acá. Renata, tiene una pregunta, dígame, le escucho. Buenos días, Lick. Solo Bien, tengo una duda. ¿Esas tres se pueden mezclar o solamente es una la que se utiliza? generalmente podemos decir que nos identificamos con una va a predominar más en nosotros, era lo que les explicaba, ¿verdad? Entonces tenemos Ajá, tres que están en el instinto, por ajá. ejemplo, Y eso se, pero, ajá, diga. pero esas sí se pueden mezclar las tres, esas tres, Lick, o solo es así una que se marca en uno. Sí, se pueden mezclar las tres, pero hay una que tiene mayor predominancia. Por eso es la triada del instinto, ¿verdad? Que son las tres que mencionábamos, luego las tres de la emoción y luego la triada del pensamiento. Sí se pueden mezclar. Generalmente las tres que hablamos, ¿verdad? La triada del instinto, la de la emoción y la del pensamiento. Gracias, Lick. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, entonces continuamos. Cuando hablamos entonces de este eneatipo que abarca el 8, el 9 y el 1, ¿verdad? Que es del instinto que estamos hablando, nos dice que estos son más senestésicos, es decir, que tienen más percepciones corporales y también auditivos, más auditivos que visuales, es decir, que suelen percibir cómo se sienten y a percibir las sensaciones corporales. Estas sensaciones les guían para pasar a la acción antes de elaborarlas cognitivamente. Así normalmente no tienen mayor dificultad para pasar a la acción. Es decir, en ocasiones es habitual que reaccionen desde la rabia. Es típico que muestren una mayor dificultad en el campo de la razón y puedan experimentar a menudo una especie de nublamiento mental. Es decir, que cuando se enojan, prácticamente, yo no sé si ustedes han visto a las personas que actúan un poco más con ira, con enojo, con rabia, y de repente se tranquilizan y dicen, es que no sé qué me pasó. ¿Por qué? Porque actúan, ahí sí que, por eso dice que se les da como una especie de nublamiento mental, porque actúan con rabia, ¿verdad? Entonces hay personas que nos hemos dado cuenta que son un poquito más agresivas y no les importa muchas veces ahí sí que pensar en qué es lo que pueda pasar después, ¿verdad? Las consecuencias, sino que solo actúan de esa manera, por eso son un poquito más perceptivos corporales, ¿verdad? Tienden a percibir esas sensaciones corporales. Entonces siento que me enojo, que me enciendo y actúo y lo demás pues no importa, ¿verdad? Entonces este sería el 1, el 9 y el 8, que sería la triada del instinto, ¿sí? Y luego pues tenemos también acá que los eneatipos de personalidad de esta triada procuran resistirse a la realidad y tienden a tener problemas de agresividad y represión, ¿verdad? Bajo las defensas de la personalidad llevan muchísima ira. Los tres eneatipos de esta triada tienden a sentirse invisibles en la sociedad, como ya los había dicho anteriormente, y enojados, pero reaccionan diferentes a ellos. Por ejemplo, el eneatipo 8 puede hacer notar su presencia de alguna forma imposible de no notar para corregir la injusticia de ser pasado por alto. Entonces, luego tenemos el eneatipo 9 y este puede resignarse y dedicarse a hacer lo que se espera de él, enterrando su rabia o expresándola indirectamente. Y el eneatipo 1
puede canalizar su enfado en preocupación por el orden. Entonces, si se dan cuenta, cada uno pues tiene su característica, ¿verdad? Entonces, nos basamos, guiémonos en el dibujito que yo les había indicado este de acá, ¿sí? El 8, ¿verdad? Líder, 9, pacificador y el perfeccionista. Entonces se dan cuenta cómo reacciona cada uno, ¿verdad? Entonces, su característica, por ejemplo, el pacificador, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que yo les estaba explicando. Entonces, como es pacificador, ¿qué número es? Es el 9, ¿sí? Entonces, el 9 nos dice que puede resignarse y dedicarse a hacer lo que se espera de él, enterrando su rabia o expresándola indirectamente. Entonces, como su nombre lo dice, acá es pacificador, tiene ira, tiene enojo, pero ¿qué hace? Apaciguar esa ira, apaciguar ese enojo. Luego tenemos el 1, que es el perfeccionista, ¿verdad? Y este perfeccionista, ¿qué es? Entonces, él va a canalizar su enfado en preocupación por el orden. Entonces, como es perfeccionista, mejor me dedico a hacer las cosas bien hechas porque ahí está canalizando ese enojo que lleva. Entonces, mejor lo hago de la mejor forma, ¿verdad? Perfecta que me parezca a mí. Entonces, aunque ellos ven el mundo con bastante nitidez, suelen también tener una visión interna distorsionada hacia sus propias necesidades. Tienden al pensamiento polar y pueden reducir situaciones complejas al planteamiento de todo o nada. Entonces, me sale bien porque me tiene que salir bien o mejor no hago nada, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo es un perfeccionista, ¿sí? El eneatipo 8 tiende a polarizarse para sentirse fuerte, es decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Sí? El eneatipo 9 puede sentirse también atrapado entre dos opciones opuestas sin que ninguno importe de verdad. Y el eneatipo 1 retuerce su pensamiento mediante la reducción de la realidad a sobre implicaciones de eneatipo, es decir, blanco o negro. Entonces, también es así, ¿verdad? Estos tres eneatipos tienden a difuminar sus emociones, convirtiéndolas en estos tres eneatipos en sensaciones físicas, son más conscientes de las sensaciones físicas que de las emociones. Por ejemplo, también en vez de decir, estoy enfadado, podrían decir, me arde la piel, ¿sí? Cada eneatipo tiende a convertir la energía de una forma particular. El eneatipo 8 suele convertir sus emociones en lujuria sexual y energía física. El eneatipo 9 suele convertir sus emociones en salpullidos de la piel, dolores de cabeza, somnolencias o problemas en los ojos. Y el eneatipo 1 suele convertir sus emociones en tensión en el cuerpo y rigidez, ¿verdad? Estos tres eneatipos de esta triada suelen haber crecido sintiéndose pasados por alto y pueden experimentar también su mundo temprano como indiferente y un sitio también donde no tenían lugar. Posiblemente se sintieron invisibles e ignorados y de adultos tienden a no escuchar sus necesidades y a ponerse invisibles para los otros. Ante esta conducta también de borrarse a sí mismos, tienden a reaccionar de la siguiente manera, ¿verdad? Por ejemplo, el eneatipo 8 compensa exagerando su presencia. El eneatipo 9 se centra en adaptarse y acomodarse al medio ambiente. Y el eneatipo 1 pone su atención en lo que debería hacerse y relega sus necesidades, olvidándose lo que realmente desea. Entonces, acá, la herida en primigenia, ¿verdad? Que comparten estos estilos es a su sentido del ser, es una pérdida de reconocimiento personal, heridas por el desdén, ¿verdad? En este caso también el desafío general por los eneatipos de esta triada es tomar conciencia de sus necesidades y enfocarse en sus prioridades personales. Si se dan cuenta, tienen una característica principal, ¿verdad? Estas tres, pero tienden a reaccionar algunas de diferente manera. Por eso veíamos, ¿verdad? Que es líder, en algún momento, ¿verdad? Porque tiende a tratar la manera como pasó mucho tiempo desapercibido, entonces ahora lo va a presentar de esta manera, ¿verdad? El líder. O alguna persona pues tiende a ser pacificador, mejor me alejo de los problemas y no quiero hacer nada de nada. O otro llega a un punto exagerado que es tan perfeccionista, ¿verdad? Para hacerse notar. Entonces, por eso le decía que tienen una característica principal, pero pueden actuar también de diferente manera.
Era también la respuesta que me hacía la compañera, ¿verdad? Que si se puede sentir o hacer como una mezcla de los tres. Podemos decir que tienen una característica principal, pero cada uno va a reaccionar de diferente manera como ha optado a hacer, ¿verdad? Y luego tenemos, como les hablaba, la siguiente triada, que sería la emoción, que vemos el 2, el 3 y el 4. Y estos tres eneatipos también de esta triada se interesan mucho por su imagen. Considera que las historias sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. En este hay un fondo de muchísima vergüenza, ¿sí? El eneatipo, les hablábamos, el 2, el 3 y el 4. Estos ya son llevados por la emoción. Aquí ya cambiamos el instinto, entonces aquí ya pasa a la emoción y tenemos, ¿verdad? Aquí mencionamos el 2, el 3 y el 4, que sería servicial, triunfador y sensible. Entonces, como vemos, o yo les indicaba que acá, pues, una de sus cualidades son su verdadera identidad es que en el fondo tienen muchísima vergüenza. Ellos confunden quiénes son, ¿sí? Con lo que aparentan ser ante los demás. Llegan a confundir realmente quiénes son y quiénes aparentan ser. Tienden a rechazar cómo se siente realmente, en favor de cómo se supone debe sentirse, ¿verdad? Según el rol que esté también ejecutando. Aunque pueda parecer que estos eneatipos emocionales son diestros en los campos emocionales como la pareja, en realidad es lo contrario. Su mayor dificultad les surge en los asuntos del corazón. Esto sucede porque ellos tienen tendencia a no escuchar sus sentimientos y en vez de ello tienden a idealizar y a representar los sentimientos que se supone que deberían tener en la situación en la que están. El origen, ¿verdad? Estos eneatipos 2, 3 y 4, pues suelen encontrarse niños que fueron mal interpretados, ya sean elogiados o criticados. Acá con demasiado énfasis por su comportamiento externo, es decir, que siempre se les fue marcando, ¿verdad? Su comportamiento externo. También de este modo se valoró más al niño por quien representaba ser que por quien era en realidad. Ya de adulto, ¿verdad? Los eneatipos de esta triada tienden a rechazar sus verdaderos sentimientos por la imagen que consideran que se espera de ellos. El eneatipo 2 tiende a desempeñar el papel de salvadores y reprimen sus necesidades. El eneatipo 3 tienden a vender una imagen de persona confiable y exitosa, es lo contrario de cómo se sienten, ¿verdad? Y el eneatipo 4 tienden a tener un mal concepto de sí mismos e intentan compensar sus supuestas carencias interpretando personajes únicos y especiales. Los eneatipos de esta triada también consideran que para ser amados por lo que son, deben fingir ser lo que no son. Entonces, imagínense qué complicado es esta triada, ¿verdad? Porque si lo vemos acá, miren, es en cuanto a la emoción. Entonces, son aquellas personas serviciales, ¿verdad? Que se dan mucho a los demás con tal de no aparentar o no darse a conocer quién es en realidad, o el triunfador o el sensible, ¿sí? Y entonces es como está definida esta triada. Luego tenemos la triada del pensamiento, que ya encontramos el 5, el 6 y el 7. Y estos tres eneatipos también son pertenecientes a la triada y tienden a padecer sensaciones de ansiedad e inseguridad, porque les preocupa más el futuro y la búsqueda de seguridad, como les había indicado, y tranquilidad que el presente o el pasado. Estos eneatipos de personalidad padecen de una mente inquieta y parlanchina, es decir, que están ahí en su mente, pues siempre está trabajando y están mandando información a la que intentan callar. Yo no sé si usted, no sé en cuál se ubicaría, pero hay momentos en que la mente pues no deja, ¿verdad?, de trabajar. Acá también, cuando estos se bloquean, sienten mucho miedo e inseguridades, tienden a la ansiedad y se entregan a comportamientos que creen que van a mejorar su seguridad. Bajo su personalidad existe muchísimo miedo. A diferencia de la triada emocional, los eneatipos de la triada mental no se confunden acerca de quiénes son ni cómo se sienten. Ellos en vez de eso reaccionan desde el miedo al anticipar inconscientemente los peligros de la vida. Esta triada tiende a padecer dificultades para tomar la acción de forma asertiva y congruente. Suelen estar peleando con sus cabezas, ¿verdad? Y sobreutilizando sus mentes para intentar compensar la represión de sus instintos físicos. Les cuesta decidirse a pasar a la acción
y su carácter dubitativo puede generar una especie de nudo en la voluntad. El dilema que tienen los eneatipos de la tríada del pensamiento es sobre su capacidad de manejar desafíos. Como compensación a esta problemática, tienden a proyectarse en el futuro y evalúan los posibles riesgos que encontrarán también en el futuro, ¿verdad? Es como si siempre se estuviesen preparando para el futuro, para esos contratiempos, mientras que la tríada de la emoción se preocupa por su identidad, la tríada del pensamiento se preocupa más de su competencia. Su pregunta inconsciente, ¿verdad? Va a ser siempre, ya no es quién soy, sino soy capaz, de veras que puedo hacer esto. ¿Sí? Estos eneatipos pensativos tienen una mayor tendencia a pensar que a hacer porque quieren tenerlo todo controlado cuando lo hagan, ¿verdad? Cuando hagan todo lo que se proponen. Pero de tanto analizar los posibles errores que pueden suceder, terminan por no sentirse seguros y no realizar la acción. Dudan mucho, se podría decir que piensan más de lo que hacen, ¿verdad? El desafío para estos caracteres es integrar su poder y asumir la responsabilidad de sus acciones en la medida que estos caracteres crecen interiormente, va creciendo también, empiezan a contactar con su instinto y a tomar decisiones libremente. Entonces, así es como están definidos este enneagrama. Y bueno, pasamos entonces a nuestra serie de preguntas para ya finalizar. Y tenemos acá qué es el modelo personalista, qué es el modelo situacionista, qué es el modelo interaccionista, cuáles son los tres aspectos que toma en cuenta el modelo de parámetros y cuáles son los 9 caracteres eneatipos de la personalidad según el enneagrama. Entonces, este es a modo de repaso, compañeros. Finalizamos nuestra clase por hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Feliz fin de semana, Lick. Gracias igualmente. Bendiciones a todos.